Buenos días. Buenos días. A nombre de nuestra directora, la doctora María Loba Castañeda Riva, le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a presenciar la conferencia Aspectos teóricos y prácticos de la sucesión testamentaria e intestamentaria. Y pues nos acompañan dos especialistas, dos maestras que han estudiado mucho en el área civil. Primera, la maestra María del Carmen Montoya Pérez, a quien pido que le demos un fuerte aplauso. Y la licenciada Ana Daisu Salas Domínguez, a quien le pido el aplauso. Bueno, pues se dividirá la conferencia en dos partes. Primero va a exponer la maestra Ana Daisu y luego la maestra María Carmen Montoya. Entonces, pues miren, voy a leer el currículum de la maestra Ana Daisu Salas Domínguez. Pues ella tiene una formación académica bastante completa. Es egresada del Centro Universitario Grupo Sol e hizo su especialidad en Derecho Civil en la Facultad de Derecho. Ha presenciado varios diplomados como práctica forense en materia de adolescentes, práctica en materia familiar, práctica forense en materia de amparo, Derecho Procesal Civil, y pues también tiene una nutrida experiencia laboral, sobre todo en despachos jurídicos, y pues he trabajado con diversos maestros. Bienvenida a la conferencia, y pues deseo más bien que disfruten mucho este tipo de ciclos de conferencias que la maestra Montoya tan amablemente nos ha aportado. La maestra Montoya trabaja mucho con la División de Universidad Abierta, atiende a sus alumnos, es directora del Seminario de Derecho Civil y pues siempre tiene muchísima disposición para trabajar y sobre todo para abordar temas actuales y hacerlos reflexionar, sobre todo ese tema de derecho a raíz de tantas reformas que ha habido, ¿no? Y le agradecemos muchísimo, maestra. Muchas gracias. Pues ya no me queda nada más que decir que bienvenidas y adelante, arranquémonos. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, para mí es un enorme gusto el estar aquí con todos ustedes. Agradecer la invitación que nos hace la División de Educación Continua, la Universidad Abierta, así como la maestra Montoya, encargada del Seminario de Derecho Civil. Para mí es un doble privilegio estar aquí con todos ustedes y compartir con ella esta charla. Bien, a mí me corresponde hablar de la sucesión testamentaria, por lo cual considero es pertinente tener unos conceptos básicos antes de entrar a abordar el tema. ¿Qué entendemos por sucesión? Dice, la sucesión es la continuación de la sucesión de una persona en los derechos transmisibles a otra. Debemos entender que aquí estamos hablando de sucesión por causa de muerte, y esta es por lo general patrimonial, ya que en esta sucesión no se transmiten los derechos personales como vendrían siendo los derechos familiares y algunos otros personalísimos. En cuanto al patrimonio, el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que corresponden a cada persona, los cuales son susceptibles de apreciación pecuniaria y que conforman todos ellos una universalidad jurídica. En razón a la herencia, la podemos entender o comprender en dos sentidos. El primero de ellos
derechos en sentido subjetivo como la sucesión en todos los bienes y derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte, como lo señala nuestro artículo 1281 de nuestro Código Civil. En cuanto al sentido objetivo, la podemos entender o referir como el caudal o acervo sucesorio, el contenido patrimonial de la sucesión o ese conjunto de bienes que le dan lugar. En razón al testamento debemos tener presente que es un acto jurídico personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes, derechos, declara o cumple para después de su muerte obligaciones. Tenemos dos personas dos partes importantes en este rubro, que son el de cuyus, conocido en la carrera jurídica de este modo, concepto latino, que referimos que es la persona de cuya sucesión se trata, a la cual también conocemos como autor de la sucesión o testador. En otro aspecto, el sucesor es la persona heredera o legataria de esta masa hereditaria. Y bien, la sucesión testamentaria abarca diversos aspectos mismos que vamos a abordar en esta ocasión por lo limitado del tiempo de forma concisa, lo más concisa posible, en el cual vamos a hablar de las disposiciones preliminares, destacando las más puntuales. Vamos a hacer referencia al testamento, a su capacidad para testar, la capacidad para heredar, las condiciones que pueden ponerse en los testamentos. Vamos a hablar de las características del testamento inoficioso, de la institución de heredero, de los tipos de legados, de las sustituciones, de la nulidad, revocación y caducidad de los mismos, así como de la forma de los testamentos. En este sentido vamos a referirnos brevemente de la reforma del 23 de julio del 2012 y daremos algunas conclusiones. En cuanto a las disposiciones preliminares, las encontramos contempladas en los artículos 1281 al 1293 de nuestro Código Civil y nos refiere que la herencia se difiere o se comunica por la voluntad del testador o por disposición de la ley. Debemos entender que a la primera es la que le llamamos testamentaria y a la segunda es la conocida como legítima, la sucesión legítima. En este aspecto, el heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. Debemos dejar claro que podemos entender a las cargas como las deudas que deja el de cuyus y también así como otros gastos que se generan. En este sentido, no sé, una estancia en un hospital, el pago de una operación, los gastos funerarios o mortuorios serían carga de la herencia, ¿no?, de los herederos. El legatario, dice, adquiere a título particular y no tiene más cargas que las que expresamente se les ponga al testador sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria con los herederos. Como lo vimos en el artículo anterior, las cargas por lo general le corresponden a los herederos. En dado caso que en la disposición testamentaria el de cuyus dispusiera que también el legatario de determinado bien tiene que cubrirlas, bueno, eso se tendría que expresar directamente para que se entendiera de esa forma. Si no, son los herederos los encargados de cubrir con esta obligación. Dice, cuando toda la herencia se distribuye en legados, los legatarios serán considerados como herederos. Por esta situación que antes comentamos, puntualizando que estos les corresponderá según el legado, según la cuantía de legado que ellos heredan, en proporción. Los herederos adquieren a título universal en proporción igual
los legatarios es un bien particular, entonces tendría que verse esa situación para que se cumpla con lo dispuesto. También comentamos en ese sentido que el autor de la herencia y los herederos o legatarios perecieren en el mismo desastre o en el mismo día, sin que se pueda averiguar a ciencia cierta quiénes murieron antes y tendrán todos por muertos al mismo tiempo, y entre ellos no habrá transmisión de herencia o de legado. A esta situación se le conoce comúnmente como conmutancia. Debemos recordar que nuestro ordenamiento civil data de 1928 y que hay muchas disposiciones contenidas en él que datan de los códigos de 1870 y 84. Entonces, ya con los avances de la técnica médica, en estos momentos yo creo que podemos saber quién fallece antes y después en un mismo percance, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, estas disposiciones aún están vigentes en nuestro código y debemos conocerlas. En relación al testamento, como lo habíamos comentado, es un acto jurídico personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona es capaz de disponer sus bienes, derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Debemos tener claro que en nuestro país tenemos un sistema de libre testamentificación, el cual permite la libertad de expresar la voluntad del testador, y en esta libertad también incluye la posibilidad de revocar esa disposición hecha con anterioridad por el testador. En ese sentido, no pueden testar en el mismo acto dos personas, ya en provecho recíproco o en favor de un tercero. También nos comenta que el nombramiento de herederos, legatarios o la designación de las cantidades que correspondan no puede dejarse al arbitrio de un tercero. En este sentido debemos de entender el carácter de personalísimo que tiene el acto jurídico del testamento. No es la voluntad del testador, únicamente la que se debe de manifestar y la que se debe de respetar. En cuanto a la interpretación, nos señala que la disposición hecha en términos vagos en favor de los parientes del testador se tendrá referida a los parientes más próximos, según el orden de la sucesión legítima. Aquí debemos recordar que el orden de la sucesión legítima la tenemos dentro del cuarto grado, recordando que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Entonces, a esto nos referimos con esta disposición. Las disposiciones hechas a título universal o particular no tienen ningún efecto cuando se funden en una causa expresa que resulte errónea, si ha sido la única que determinó la voluntad del testador. Bueno, todos sabemos que el error es un vicio del consentimiento, pero en este caso la disposición no puede ser convalidable, por lo cual se reputa como una nulidad absoluta en ese sentido, ya que la persona que lo dispuso ha fallecido y pues no habría forma de revalidarlo. En cuanto a la expresión de una causa contraria a derecho, esta, aunque sea verdadera, se tendrá por no puesta. ¿Qué podríamos comentar? No sé, yo te instituyo heredero porque te divorciaste de tu pareja que me caía muy mal. Esto, aunque sea verdad, hacemos cuenta de que no se manifestó. En cuanto a la capacidad de testar, debemos comentar que puede testar todos aquellos quienes la ley no nos prohíbe el ejercicio expresamente. En sentido negativo, nuestro Código Civil establece: están incapacitados para testar los menores que no han cumplido 16 años de edad, ya sean hombres o mujeres, o los que habitual o accidentalmente no disfruten de su cabal juicio. Aún así, nos señala que el testamento es válido hecho por una persona privada de inteligencia mental en un intervalo de lucidez,
con tal de que al efecto se observen las siguientes características o situaciones. Que el tutor y en efecto el incapaz, que el tutor o en efecto la familia del incapaz presente por escrito una solicitud ante el juez que corresponda para que él nombre 2 médicos, de preferencia especialistas, psiquiatras, en la materia para que examinen al enfermo y dictaminen acerca de su estado mental. En este sentido, el juez tiene la obligación de asistir a dicho examen y podrá hacerle al enfermo las preguntas que estime convenientes a fin de cerciorarse de la capacidad que tiene para atestar. Esta situación se hará constar en un acta formal del reconocimiento de la lucidez que tiene en ese momento la persona y se procederá a la formación del testamento ante notario con todas las solemnidades que se requiere para los testamentos de este tipo. Se firmará el acta, además del notario, los testigos, el juez y los médicos que intervinieron en el reconocimiento, poniendo puntualmente al pie del documento la razón expresa de que en todo momento la persona que está otorgando el testamento ha mantenido la lucidez en todo momento. Sin este requisito, sin esta constancia, el testamento será nulo de pleno derecho. En este sentido también debemos de precisar que esta capacidad se atiende especialmente en el estado en que se halla la persona en el momento de otorgarlo. Por eso es necesaria la presencia de los 2 especialistas médicos que así lo determinen y las preguntas que haga el juez que convaliden esa situación. Obviamente todo esto, como les comentaba, se va a expresar en un acta en su momento y el testamento se va al protocolo del notario, no se tiene que transcribir a esta acta, pero la situación de la lucidez y todo lo demás sí tiene que estar en el acta que se llevará a cabo por lo general en el despacho del juez, es a donde se cita a los médicos y en donde se hace este tipo de otorgamiento de testamento. En cuanto a la capacidad, nos refiere nuestro ordenamiento civil que todos los habitantes de nuestro Distrito Federal de cualquier edad que sean privados todos los habitantes del Distrito Federal de cualquier edad que tengan, tienen capacidad para heredar y no pueden ser privados de forma absoluta, pero con relación a ciertas personas y determinados bienes pueden perderla por alguna de las siguientes causas. Nuestro ordenamiento civil señala diferentes causas. Aquí por tiempo únicamente nos vamos a enfocar a lo que es la falta de personalidad, pero sí las vamos a comentar. La primera de ellas es la falta de personalidad, delito, presunción de influencia contraria a la libertad del testador. Como decíamos, el testamento es un acto libre y personalísimo, o a la integridad del testamento, así como la falta de reciprocidad internacional, la utilidad pública, la renuncia o remoción de algún cargo conferido en el mismo documento denominado testamento. Entonces, referido a la falta de personalidad, también nuestro ordenamiento señala que son incapaces de adquirir por testamento o por intestado a causa de falta de personalidad los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del testador o autor de la herencia, o los concebidos cuando no sean viables según lo dispuesto en el artículo 337 de nuestro ordenamiento, el cual señala que para
para efectos legales, se reputa, se entiende por nacido al que enteramente desprendido del seno materno vive 24 horas o es presentado vivo ante el juez de registro civil. En razón de las condiciones que se pueden poner en los testamentos, debemos recordar que la condición es el acontecimiento futuro de realización incierta, del cual depende la eficacia de un acto jurídico. También la ley nos señala que el testador es libre de establecer las condiciones al disponer de todos sus bienes y que la falta de cumplimiento de alguna condición impuesta por él al heredero o al legatario, esta no perjudicará a ellos siempre que se hayan empleado todos los medios necesarios para cubrir dicha condición. Podemos señalar, no sé, yo te instituyo a ti, Juan Pérez, heredero, pero con la condición de que por un lapso de 3 años vayas a recoger a mis sobrinos a la escuela. Él está dispuesto, lo quiere hacer, pero la familia no se lo impide. Entonces esta disposición se tiene como no puesta, no le perjudica en nada para poder adquirir la herencia. La condición física o legalmente imposible de dar o hacer impuesta al heredero anula también su institución. Podemos pensar igual, te instituye heredero si te avientas de un edificio de 3 pisos y no te rompes ni un hueso. Imposible. También dice, si la condición queda imposible al tiempo de otorgar el testamento, dejar de serlo la muerte del testador, esta sería válida. Como lo hemos comentado, hay muchos avances técnicos que nos permiten hacer cosas que anteriormente materialmente no podíamos, lo cual ahora esto cambia, entonces la razón de esta fracción. Al igual podemos comentar que es nula la institución hecha bajo la condición de que el heredero o legatario hagan en su testamento alguna disposición en favor del mismo testador o de otra persona. Esto va en contra de la libertad para testar. También comentar que si la condición es puramente potestativa de dar o hacer alguna cosa y el grabado con ella ofrece cumplirla, pero aquel cuyo favor se estableció rehúsa aceptarla, la condición se tiene por cumplida, como lo habíamos comentado anteriormente en el ejemplo que dimos hace un momento. También se dice que se tendrán por no puestas las condiciones negativas de no hacer o de no dar, así como de no impugnar el testamento en alguna de las disposiciones que se contengan, con pena de perder el carácter de heredero o legatario, al igual de tomar o de dejar de tomar estado impuesta al heredero o legatario. Aquí debemos de entender tomar estado, referir a que la persona contraiga matrimonio o establezca una relación de concubinato con alguien, va en contra de la moral y las buenas costumbres. Entonces esta situación se tendría por no puesta en el testamento. En este sentido, como beneficio, podemos decirlo, se podrá sin embargo dejarse alguno en uso o habitación una pensión alimenticia periódica o el usufructo que equivalga a una pensión por el tiempo que permanezca soltero o viudo. Esta situación sí es permitida por la ley, porque es un beneficio, no lo está coartando de su libertad, en el sentido de que el testador esté disponiendo una parte importante de su vida, ¿no? Una situación así. En relación a lo que es el testamento inoficioso, debemos comentar que este es el que no se dejan asegurados los alimentos a las personas que en vida el testador estaba obligado por ley a hacerlo. La consecuencia de esta inoficiosidad
consiste en la separación que se haga de algunos bienes del acervo hereditario sucesorio para que de ellos obtengan los alimentos, señalándose las demás disposiciones subsistentes en todas sus partes. Es por ello que debemos precisar o señalar que el testador debe dejar alimentos en primer lugar a sus descendientes menores de 18 años, respecto con quienes tenga la obligación de proporcionarlos al momento de su muerte, así como a los descendientes que están imposibilitados de trabajar, cualquiera que sea su edad, cuando exista o no esta obligación. Bueno, aquí deberíamos de preguntarnos a qué se refiere con imposibilidad de trabajar, porque si bien no dice incapacitado, les comento, bueno, les reitero, tenemos muchas disposiciones de ordenamientos que ya por la evolución tecnológica, médica y demás son incongruentes con nuestra realidad actual, entonces habría que preguntarnos a qué se estaba refiriendo el legislador en ese momento, ¿no? En tercer lugar, se debe dejar alimentos al cónyuge supérstite, entendido a la persona que sobrevive, a la esposa o el esposo que esté impedido de trabajar y que no tenga bienes suficientes, salvo las disposiciones expresadas por el testador. Este derecho subsistirá tanto no contraiga matrimonio, aquí debemos de entender también que no establezca una relación de concubinato, y que viva honestamente. Bueno, el vivir honestamente queda totalmente en sentido subjetivo al arbitrio del juez que así lo tenga que conocer, ¿verdad? En cuarto lugar, a los ascendientes, los padres, los abuelos, etcétera. En quinto lugar, a la persona a quien el testador viva como si fuera su cónyuge durante los 2 años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con quien tenga 2 años, o con quien haya procreado hijos y que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Al igual que el cónyuge supérstite, se dice que este esté impedido de trabajar y que no tenga bienes suficientes para la subsistencia. Este derecho solo subsistirá mientras la persona no contraiga nupcias y observe una buena conducta. Volvemos a hacer referencia a este sentido de las disposiciones que datan de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Dice, si fueren varias las personas con las que el testador convivió, ninguna de ellas tendrá derecho a estos alimentos. Y en último lugar dice que los hermanos y demás parientes colaterales dentro del 4º grado, si están incapacitados o mientras no cumplan los 18 años. Aquí también aplica la regla de los parientes más lejanos excluyen a los más lejanos. Bueno, los hermanos posiblemente tengan hijos, tengan nietos, ellos serían los obligados en primer lugar a proporcionar este tipo de alimentos, ¿no? También debemos señalar que no hay obligación de dar alimentos a las personas que tengan bienes, pero teniendo estos bienes, su producto debe de igualar a la pensión que les debería de corresponder si se trata de sucesión legítima. En este caso, la obligación solamente se reducirá a la porción que falta para completar dicha porción. También se señala que para tener derecho a estos alimentos se necesita encontrarse en los casos fijados en el artículo 1368, que es la prelación que comentamos hace un momento, y que este derecho cesa cuando el interesado deje de tener estas condiciones
o tenga bienes o tenga forma de proporcionarlos por él mismo, o encontrándose en el supuesto del artículo antes mencionado, observe mala conducta o adquiera estos bienes. La pensión alimenticia se fijará y se asegurará y por ningún motivo podrá exceder de la porción hereditaria que le correspondería si fuera sucesión legítima, ni bajará de la mitad de los productos. También podemos comentar que si el testador hubiera fijado la pensión alimenticia, esta va a subsistir independientemente de la designación cualquiera que sea, siempre y cuando no baje de este mínimo establecido por la ley. Cuando el caudal hereditario no fuera suficiente para proporcionar todos estos los alimentos a las personas antes mencionadas, habrá un orden de prelación el cual se debe de respetar. En este sentido, en primer lugar, los alimentos se deben de administrar a los descendientes y al cónyuge supérstite a prorrata, esto es en partes iguales. Cubiertas las pensiones a que se refiere el artículo anterior, se administrarán también a los ascendientes, después a los hermanos o a la concubina y por último a los demás parientes. Debemos de entender que si el caudal hereditario solo puede cubrir si el caudal hereditario no es suficiente para cubrir a todos, únicamente se cubrirán en el orden que así lo permita el conjunto de bienes que se están heredando. Si únicamente se puede administrar a los descendientes, hasta ahí se cumple la obligación y los demás pues ya no hay bienes con quien administrar. En relación al preterido, debemos señalar que nos referimos al hijo que no se tomó en cuenta para el otorgamiento del testamento. Este tiene derecho únicamente a que se le dé la pensión correspondiente a los alimentos. Como es la voluntad del testador, se debe de entender y respetar así. Únicamente tiene derecho a pedir los alimentos y no una porción hereditaria, porque no fue la voluntad del padre. Se entiende que al no nombrarlo no fue su voluntad dejarle algo más. En cuanto a la pensión, la carga la tiene la masa hereditaria o los herederos, como lo habíamos comentado antes. Si el testador así quiere cargarlo a algún legatario en específico, lo puede hacer, pero tiene que ser expresamente. El hijo póstumo es aquel que nace con posterioridad a la muerte del autor de la sucesión, y al igual tiene derecho únicamente a los alimentos. Esto es en el Distrito Federal. En otros estados de la República está regulado de diferente forma, así como el hijo, digamos, el hijo preterido y el hijo póstumo, igual los dos únicamente tienen, en el Distrito Federal, tienen derecho a que se le ministren los alimentos, más no una porción hereditaria que como si fuera en sucesión legítima. En cuanto a la institución de heredero, debemos señalar que es la designación o el nombramiento que se hace en relación a en la manifestación de forma manifiesta en el testamento, en el documento llamado testamento. El testamento otorgado legalmente será válido aunque no contenga institución de heredero y aunque el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz de heredar. En este sentido se cumplirán todas las disposiciones testamentarias que estuvieran hechas conforme a las leyes. Aquí podemos entender o poner como ejemplo
creo yo, dice, al que no esté nombrado, yo designo el heredero, en ese sentido no lo considero yo considero más bien que puede ser yo nombre heredero a mi hermana heredera universal de todos mis bienes, y ella dice, no, yo no quiero ser heredera, yo rehuso esta herencia. Entonces, en este caso sí aplicaría, ¿no? O es incapaz, ¿por qué? Por haber sobrevenido alguna situación de que muere ella antes que la persona que le está dejando, entonces ya no hay transmisión hereditaria. La decisión del día en que deba comenzar o cese la institución se tendrá por no puesta. Bueno, todos sabemos que vamos a morir en algún momento, pero no tenemos la certeza de cuándo va a llegar ese día, por lo cual no se puede poner esta situación. La designación de herederos hecha en favor individual o colectiva se entenderán ambas como si fueran hechas individualmente, a no ser que se conozca de una forma más clara la voluntad del testador. Yo instituyo herederos a mi hermano y a mis sobrinos. En ese momento se debe entender a mi hermano y a mi sobrino Juan, Pedro, Silvia, sin haberlos designado de esa forma. De la institución de heredero también podemos comentar que si el testador llama a la sucesión a cierta persona y a sus hijos, se entenderán todos instituidos simultáneamente. Simultáneamente, en el momento en que se están instituyendo a dicha persona y a sus hijos, simultáneamente es en el momento, a todos por igual, no sucesivamente, no uno después de otro. A mi hermano y a sus 4 hijos, por decirlo así. A los 5 en ese momento se instituye. El heredero debe ser instituido designando su nombre y apellido, y si fueran varios que tuvieran el mismo nombre y apellido, debe agregarse otros nombres o circunstancia que lo distinga a que se quiera nombrar. Aquí que podríamos poner, por ejemplo, no sé, que en la familia decir, yo instituyo como herederos a mi primo Juan, y en la familia tenemos varios Juanes, entonces, no sé, señalan a mi primo Juan, Juan el guapo, o no sé, cuál es simpático, algo, ¿no? Digo, si no está diciendo otro tipo de características. Aunque se haya metido el nombre del heredero y el testador designar de otro modo que no pudiera dudarse, esa institución será válida. En este caso no dice el nombre, pero bueno, instituyo a Corimbo. ¿Quién es Corimbo? Pero la familia sabe quién es esa persona. No sabemos su nombre, pero le dicen Corimbo y bueno, le dejó un legado. Sabemos a quién se refiere, aunque desconozcamos su identidad legal. Si el error en el nombre, apellido, cualidades del heredero no vicia a esta institución, si de otro modo se supiere ciertamente cuál es la persona. No sé, también aquí podríamos comentar, yo instituyo de heredero al ingeniero José Hernández, y resulta que va José Hernández, se presenta, yo soy José Hernández, aquí está mi identificación, pero José Hernández no es ingeniero, es técnico en construcción. No por esa situación de que él dice que es ingeniero, esa institución es inválida. Dice, si entre varios individuos del mismo nombre y circunstancia no se sabiere a quién quiso designar,
ninguno de ellos será heredero, por esta situación de que debemos de tener la veracidad, de la certeza de a quién se está instituyendo en el testamento. Toda disposición hecha en favor de persona incierta o sobre cosa que no puede identificarse será nula, a menos que por algún evento pueda resultar esta cierta. También nos referimos esto a la certeza que se debe de tener. En cuanto a los legados, debemos comentar que los legados se da, el legado es la transmisión gratuita o a título particular hecha por el testador de un bien que puede consistir en una cosa determinada o determinable, en un hecho o en un servicio de hecho a favor de una persona a cargo de la herencia, un heredero legatario cuyo dominio o posesión se transmite en el momento de la muerte. Debemos comentar que el legado siempre implica una disposición a título particular y que ellos se instituyen siempre por testamento. Es la forma idónea por la cual debe de instituirse. Y señalar que en nuestro ordenamiento legal hay varios tipos de legados, pero en esta charla, por cuestiones de tiempo, únicamente los vamos a nombrar, los cuales habría que precisar cómo se deben de cuidar su cumplimiento. El primero de ellos es el legado de cosa determinada o indeterminada. Podemos instituir en el testamento. Yo le lego a mi hermano Juan el auto modelo Ford de 1947, placas número tal. Ahí estamos determinando la cosa que estamos legando, o simplemente podemos decir yo le lego a mi hermano un auto. Tenemos 5 o 6 autos que estamos legando, que él escoja cualquiera, le damos esa opción. Dice, también tenemos el legado de homenaje de casa. Comprende lo que forma el ajuar, los utensilios que sirven propia y exclusivamente para el uso ordinario del hogar. Aquí no incluimos lo que podría ser joyas, documentos, valores. Únicamente nos referimos, no sé, muebles, utensilios de cocina, harina blanca, etcétera, pero otras cosas no se incluyen en lo que es homenaje de casa. No es lo que está incluido, lo que en ese momento está en la casa. Obras de arte y demás, esto no se considera como homenaje de casa. Dinero, bueno, creo que no hay que explicar mucho en ese sentido, es la moneda corriente. De perdón de deudas, esta comprende solo las existentes hasta la muerte, hasta el otorgamiento del testador. En el momento que el testador hace este tipo de legado, comprende hasta este momento. Posteriormente al otorgamiento, la persona contrae más deudas con el testador, estas ya no entran en ese perdón. De alimentos, estos duran mientras viva el legatario, es la vida del legatario. De educación, dura hasta que el legatario sea mayor de edad, obtenga oficio o contraiga matrimonio. Esas son las disposiciones para que aún tenga derecho a este tipo de legado. En cuanto al usufructo, casa, habitación o servidumbre, es un derecho personalísimo, el cual también dura en la vida del legatario. En cuanto a las sustituciones, esta consiste en la designación que haga el testador de uno o varios llamados a sucederle en lugar de los señalados en primer momento para tal fin.
El testador, por disposición de la ley, puede, sin restricción alguna, establecer en un mismo momento uno o varios sucesores en razón de que el primero de ellos fallezca antes que él. El testador puede también sustituir con una o más personas al heredero o herederos instituidos para el caso de que esta situación se presente o que puedan o no quieran aceptar la herencia. No sé, a ver, vamos a tratar de ejemplificarlo. Yo instituyo como heredero a Juan, pero en el caso de que no pueda, a mi comadre Petra o a mi comadre en el individual o a mis comadres en el mismo momento después. Los sustitutos pueden ser nombrados conjuntas sucesivamente, faltando el sustituto del sustituido, será el heredero del sustituido. Esto en razón a que hay un límite para designar esa voluntad. Si ya no existe otra persona, ese derecho que pudo haber adquirido el instituido en primer lugar pasa a sus descendientes, bueno, a sus herederos. Los sustitutos recibirán herencia los mismos gravámenes y condiciones que deban de recibirlos los herederos, a no ser que éste haya expresado haya dispuesto expresamente alguna otra cosa. Como comentamos, el límite o tope que impone la ley es precisamente la época de la muerte del testador, ya que él es el que tiene que manifestar así su voluntad. En cuanto a la nulidad de caducidad de los testamentos, la nulidad total del acto testamentario es la que priva de todo efecto jurídico, como si éste no se hubiera otorgado cuando no concurren los elementos de validez. En cuanto a la ley, se dice que se refutarán nulos la institución del heredero legatario hecha en memorias o comunicados secretos. Esta disposición se encuentra o se encontraba en el Código de 1870, que por tiempo, bueno, no lo vamos a comentar, pero increíblemente le podía dejar a una persona, yo le delego tal cosa a determinada persona, no lo ponía en su testamento, pero él estaba obligado a hacerlo del conocimiento del juzgador, que tenía que aceptarlo y manifestarlo a sus familiares, pero por razón de vergüenza o algo no lo decía, y pues bueno, se tomaba en consideración esto. Y si el testador podrá, desde luego, el testamento que haga el testador bajo influencia de amenazas o contra su persona, sus bienes, o su cónyuge, también se reputa nulo, al igual que el testador podrá, desde luego, al cese de esta violencia, completar o revalidar su testamento con las mismas solemnidades. Si esto no se da, esta revalidación se reputa nula en todo el testamento. Aquí la nulidad es en el testamento completo, en la totalidad de él. En cuanto a las disposiciones, dice, no puede prohibir que se impugne el testamento. El otorgado en contravención a las formas prescritas establecidas por la ley también se reputa nulo, así como la renuncia del derecho de testar y la renuncia de la facultad de revocar el testamento. Recordemos que él es libre de revocarlo en cualquier momento, en la voluntad que haya expresado anteriormente. La revocación de los testamentos, la revocación es el acto jurídico, el cual deja sin efecto el anterior por voluntad del mismo otorgante.
El testamento anterior queda revocado de pleno derecho por el posterior perfecto, hecho con las solemnidades que nos señala la ley, si el testador no expresa en su voluntad que aquel subsista en todo o en parte de él. Puede señalar en el testamento posterior alguna disposición que se contenga en uno anterior que mantenga su vigencia. La revocación producirá su efecto aunque el segundo testamento caduque por incapacidad o renuncia del heredero o los legatarios nuevamente nombrados. Dice también, el testamento anterior recobrará no obstante su fuerza si el testador revocando el posterior declara su voluntad de que el primero subsista. En este caso, otorgo un testamento y por alguna situación, este testamento quiero que quede vigente el anterior otorgado. En cuanto a la caducidad de los testamentos, nos debemos, al referirnos a esta situación en materia testamentaria, debemos entender que las disposiciones testamentarias significa que éstas quedan sin efecto como si no se hubiesen dictado. Las disposiciones testamentarias caducan y quedan relativo a los herederos y legatarios por tres circunstancias. La primera de ellas es por la premorencia, ya lo habíamos comentado, que muera antes el heredero o que la condición de que dependa adquirir dicha herencia o legado no se cumpla. En este caso, si el heredero universal se abre la sucesión legítima y si es heredero junto con otros, solo se abre en relación a la porción que a este le corresponde. En el caso de en tanto el legatario, esta disposición queda sin efecto y este legado se sumará al acervo hereditario. En el segundo supuesto, el heredero legatario se hace incapaz de recibir la herencia o legado, ya sea por falta de personalidad, por la comisión de un delito, por falta de reciprocidad internacional. En el tercer caso, si hay renuncia de ese derecho, la persona a la que ha sido beneficiada declina o rechaza la disposición favorecedora. En cuanto a los testamentos especiales, debemos mencionar aquí que tenían regulación en nuestro código vigente, en nuestro código hasta la reforma del 23 de julio de 2012, en la que debemos precisar que estos testamentos otorgados en circunstancias de urgencia, como era el privado, el militar y marítimo, tenían una vigencia de 30 días. En cuanto al marítimo y el militar y el privado, según el privado era en relación a una enfermedad grave por el cual el testador lo otorgaba de tal forma, y el militar por encontrarse en servicio, y después de que esa eventualidad pasaba y no sucedía la muerte, entonces este testamento caducaba. En cuanto a la reforma de los testamentos, bueno, debemos únicamente precisar que han sido derogados tanto testamentos ordinarios como especiales, quedando únicamente como ordinario el público abierto y el especial el hecho en país extranjero, por lo cual debemos estar los testamentos otorgados con anterioridad mantienen su vigencia y sus consecuencias hasta que dichos procedimientos sucesorios culminen. En cuanto al testamento público abierto, se expresará ante notario de modo claro la voluntad del testador, sujetándose estrictamente a su voluntad, se leerá en voz alta para que manifieste si está conforme. Esto se practicará en un solo acto y comenzará con la lectura del testamento y el notario da fe de haber cubierto esta. Aquí debemos señalar que hay modalidades en cuanto al testamento otorgado por el sordo,
por el sordomudo, por el ciego o por la persona que no entiende el idioma español, la cual debe de ser asistida por un intérprete. Se le llaman así modalidades en cuanto al testamento público abierto. Y bueno, el testamento hecho en país extranjero se tienen que sujetar de acuerdo a las leyes del país en el cual se está otorgando, y el juez declarará formalmente válido si no contraviene los principios e instituciones de orden público mexicano, así como el interesado de que este testamento sea válido en nuestro país deberá probar ante el juez por medio de certificaciones oficiales que emite el país en el cual se otorgó, que se haya hecho pues con todas las solemnidades que ello lo requieren. Ya por último, abusando de su tiempo y del tiempo de la maestra, podemos comentar que en cuanto a la sucesión testamentaria, la muerte de la persona física es el presupuesto generador de las consecuencias jurídicas en el derecho sucesorio, que la sucesión testamentaria tiene origen primeramente en la voluntad del testador mediante el acto jurídico denominado testamento, que en México tenemos un sistema de libre testamentificación en el cual se basa la libertad que tiene el testador de disponer de sus bienes, con la única limitante de que no contravenga las leyes de las normas de orden público, y que se deje los alimentos a las personas a las cuales se está obligado por ley hasta el momento de su muerte. Y como consecuencia de la inobservancia de esta disposición que señala la ley, se trae la inofiosidad del testamento. Y también aquí debemos de tener en claro que el testador es libre en cualquier momento de revocar las disposiciones establecidas en cualquier otro documento anterior denominado testamento. En cualquier momento puede cambiar de opinión, la ley se lo permite. Estas disposiciones pueden hacer a título universal o particular en cuanto heredero o legatario se trate. El testador puede imponer las condiciones o cargas a sus herederos y legatarios como él lo disponga. También comentar que en un solo acto pueden ser instituidos los sustitutos que considere, y que por reforma del 23 de julio del año 2012 quedan en nuestra capital únicamente vigentes el testamento público abierto y el testamento en país extranjero. Bueno, por su atención, muchas gracias, y por mi parte esto. Bueno, buenos días, queridos jóvenes. Me da mucho gusto que estén también maestros que nos acompañan. Les agradezco su asistencia y desde luego también la oportunidad que nos da la División de Universidad Abierta para plantear los problemas que se suscitan en materia testamentaria y en materia de sucesión legítima. Como siempre les digo a mis alumnos, el ámbito del derecho sucesorio tiene una aplicación fundamental, porque los seres humanos necesariamente cumplimos un ciclo, es decir, nacemos, nos reproducimos, bueno, hay quienes no, ¿verdad?, porque toman su decisión, no se quieren reproducir, y finalmente mueren. Ahí sí, no sabemos cuándo, pero un día. Esperemos que para todos nosotros que estamos aquí sea lo más lejano posible, pero cuando la persona fallece, necesariamente hay que saber qué hacer con su patrimonio. En el aspecto que estamos viendo de la sucesión testamentaria, porque la exposición o el rubro es de los problemas teóricos prácticos que genera la sucesión testamentaria y la intestada. Después de las reformas, que como ustedes han visto, que la maestra ha señalado, nos queda nada más el testamento público abierto y el testamento hecho en país extranjero. Desde luego, el que más vamos a tener presente va a ser el testamento público abierto.
y en consecuencia podrían pensarse que los testamentos que se realizaron antes de esa reforma dejan de tener validez, como les comentó la maestra, están surtiendo plenamente sus efectos, no importa cuándo mueran, pueden morir dentro de 30 años y dentro de 30 años se tramitará la sucesión siguiendo las reglas que estaban vigentes en el momento en que se estructuró el testamento. Entonces, ningún testamento va a perder eficacia, no es necesario que las personas en este momento preocupadas salgan y digan, bueno, pues como ese testamento público cerrado ahora lo voy a cambiar y porque pues ya nada más hay público abierto y va a perder eficacia. Pues no. Los únicos que dejan de tener esa eficacia, que sí es importante tenerlo, es el testamento privado, el militar y el marítimo, porque esos tienen un periodo de caducidad muy corta y en consecuencia pues ya pasó el plazo que tienen de caducidad, que es 30 días. En consecuencia, esas especies de disposiciones testamentarias sí dejan de perder eficacia, y eso es muy importante tenerlo en mente. Entonces, los demás, los que se realizaron en la vía ordinaria, público abierto, público cerrado, público simplificado y biógrafo, todos ellos van a producir válidamente sus efectos cuando se tenga que tramitar la sucesión, independientemente de cuándo se va a tramitar. Les digo, así hayan pasado 10, 15, 20 o 30 años, no importa. Ahora bien, respecto de la sucesión testamentaria, para terminar y enlazar con la sucesión legítima, también existen dentro de nuestro sistema jurídico lo que llamamos teóricamente las disposiciones testamentarias atípicas. Es decir, tradicionalmente nosotros decíamos solamente puedes testar en la vía ordinaria o en la vía especial. En la vía ordinaria a través del testamento público abierto, público cerrado, público simplificado y hológrafo. Pero también es cierto que tenemos disposiciones testamentarias atípicas como es, por ejemplo, cuando en una institución bancaria hacemos un depósito y nos señala y nos indican que tenemos que señalar ahí o nombrar nuestros beneficiarios. Cuando están designados como beneficiarios, si en el testamento no se hace mención de que hay cambio de beneficiarios, esa cantidad que está depositada se entregará a los beneficiarios, independientemente del contenido del testamento. En el pago de marcha, por ejemplo, cuando los trabajadores al momento de que mueren tienen derecho a recibir alguna prestación en su dependencia o en la empresa donde trabajan, también se les pide que designen sus beneficiarios y en consecuencia, si ellos tienen designados beneficiarios, se cumple con eso si es que su disposición testamentaria no se cambió. También, por ejemplo, otra disposición testamentaria típica la encontramos en el supuesto de lo que llamamos el testamento agrario, en donde, como ustedes lo han oído, se refiere a unidades de dotación de tierra y entonces la persona que es titular de una parcela hace su disposición testamentaria cumpliendo los requisitos establecidos en la ley agraria y por lo tanto se respeta ese testamento agrario, que incluso tiene una formalidad muy distinta a un testamento público abierto. Se acude ante la dependencia, ante el Registro Nacional Agrario, y bueno, se llena el formato, se deja y no hay más requisito y se va a cumplir con esta disposición, salvo que tengamos un testamento, porque sí se puede modificar ese testamento agrario por una disposición testamentaria a través del testamento público abierto, pero tiene que ser con toda claridad diciendo que en este acto se modifica, se cambia cualquiera de esas disposiciones testamentarias atípicas, por mencionar algunas de las más importantes que se ven. Incluso se ha considerado por la doctrina que puede ser testamento atípico el que se realiza, por ejemplo, cuando contratamos un seguro de vida y también designamos beneficiarios y en consecuencia a quién se le entrega esa cantidad que ampara el seguro, pues a los que están designados como beneficiarios. Pero también se puede modificar, pero tiene que haber disposición testamentaria. Por eso actualmente vemos que todas las instituciones de seguro lo que hacen es, para evitarse conflictos, lo mismo que los bancos. Si bien es cierto usted está designado como beneficiario, me tramita su sucesión y me tramita por lo menos a la primera etapa, cuando hasta el momento en que se declare herederos y se nombre albacea, para que si yo verifico, o ya el juez verificó o el notario verificó, porque sabemos que podemos tramitar ante el notario o ante el juez, ya verificaron que no hay otra disposición, entonces ya entrego la cantidad, porque si no incurriría en responsabilidad. Entonces vemos estas disposiciones testamentarias atípicas que serán aplicables todavía y bueno, también pues que
nuestros testamentos que han sido estructurados en cualquiera de estas formas antes de la reforma producen válidamente sus efectos. Y bueno, con algunas salvedades en lo que se refiere al testamento marítimo, porque viene la modificación en materia del testamento marítimo, pero en el Distrito Federal nosotros no tenemos pues mar, ¿verdad? Sin embargo, cuando estemos en alta mar, en el mar territorial, pues yo creo que se puede seguir haciendo el testamento marítimo cumpliendo las normas del Código Civil Federal. Entonces, aunque no lo tenemos para el Distrito Federal, no hacía falta porque no tenemos esa extensión ¿verdad? Territorial de agua en el Distrito Federal, pero bueno, federalmente sí se puede aplicar el testamento marítimo. Muchísimos problemas, quizás podemos hablar sobre la sucesión testamentaria, pero vamos a tratar de agotar el tema con la sucesión legítima. Desde luego que en la sucesión legítima encontramos que se le llama así, tiene diversas denominaciones, se le llama así en realidad porque, no porque haya una sucesión ilegítima, sino porque aquí el legislador presume la voluntad de la persona que fallece. Al no hacer testamento, entonces se presume cuál ha sido la voluntad de la persona al momento del fallecimiento. ¿Qué se va a tomar en cuenta en esta sucesión legítima? Pues son principios muy específicos. Ahí sí es importante ser pariente. Quizás en otros momentos queremos alejarnos de los parientes, pero aquí, cuando hay un problema de sucesión, el problema es acreditar que soy pariente del difunto. Y sobre todo el más cercano, porque no solamente es el pariente, sino el más cercano, para que entonces pueda tener derecho a heredar. Si bien es cierto, el parentesco nos impone ciertos deberes que ustedes ya han visto, el deber de proporcionar alimentos, de ayuda, de solidaridad, etc. Hasta incluso de pagar los gastos funerarios, pero aquí nos premia, vamos a decir, la ley en cuanto al parentesco, porque por ser pariente cercano, se tendrá derecho a heredar vía sucesión legítima. Quiere esto decir que si la persona no hace testamento, fíjense, aún respetando el eslogan que hacen, septiembre, mes del testamento voluntario, y evítate problemas si hay testamento, y haz tu testamento para evitarte problemas, no dejes problemas. Yo no le veo cuál es la diferencia entre hacer o no testamento. La diferencia, bueno, sí la veo, pero no hay esa diferencia en que te quitan los problemas. De todas maneras habrá problemas con o sin testamento. Si la familia es conflictiva, habrá esos problemas. ¿Cuál es la diferencia en tener testamento? En que la persona libremente señala a quién quiere beneficiar con sus bienes, a quién se los quiere dejar. Ese principio de la libre testamentificación, como también se le llama el principio que denominaba la maestra, efectivamente es esa posibilidad de poder indicar quién es el que va a ser beneficiado con los bienes que tiene la persona, independientemente de ser su pariente o no. Es decir, no tenemos nosotros la legítima forzosa que existe en otros sistemas jurídicos o en los códigos civiles de 70 a 84. Por lo tanto, los seres humanos pueden dejar sus bienes a sus parientes, no parientes, a la beneficencia pública, bueno, hoy del Distrito Federal o a cualquier institución de asistencia privada. Y eso, aunque les molesta, claro que sí que les molesta a los parientes, pues como que se murió y estaba esperando que se muriera para que me dejara los bienes o para incrementar mi patrimonio porque era su pariente más cercano y no me lo deja, pues claro que se inconforman. Pero independientemente de esa inconformidad que puedan tener, la ley es clara, las personas pueden disponer libremente de sus bienes. Por lo tanto, nosotros como personas no debemos estar soñando o aspirando que se muera un pariente, porque seguramente vamos a heredar, porque si la persona hace su testamento puede libremente disponer a quien quiera y no hay forma de impugnar ni de objetar. La única, como vieron con la maestra, es sencillamente cuando no se dejó en vida, no se dejó alimentos a las personas a quienes en vida debía
dejarse o se les estaba alimentando. Y en ese supuesto se declara inoficioso el testamento es perfectamente válido, pero se van a tomar ciertos bienes para cumplir con la obligación alimentaria. Pero ¿hasta qué monto? No para toda la vida. Sí es cierto que el código nos da unas reglas, pero en materia de testamento inoficioso, pues solo hasta donde alcance la porción hereditaria que hubiese podido tener ese acreedor alimentario, ¿verdad?, en caso de sucesión legítima. Y entonces hay que hacer toda una serie de operaciones matemáticas, no es tan fácil nada más, la ley nos lo dice así, pero la práctica es tramitarlo, y entonces hay que hacer las operaciones, cuánto te hubiese correspondido a ti que estás reclamando alimentos, y por el cual hemos declarado testamento inoficioso para, en la sucesión legítima, para saber el monto. Cuando se acabe ese monto, aunque haya bienes dentro de la sucesión, hasta ahí llegó la obligación alimentaria. Aunque tú requieras recibir alimentos, hasta ahí llegó, ¿verdad? Y además también en la práctica es todavía más problemático. La regla general es que tomamos ciertos bienes, si se pueden rentar, se rentan, y los frutos se le entregan a los acreedores alimentarios. Pero si no es así, bueno, pues otra opción sería constituir un fideicomiso, pero es todavía más complicado. Entonces, esas son las complicaciones realmente que nos generan este tipo de disposiciones. Bueno, respecto a la sucesión legítima, hemos tenido un desarrollo histórico que nos dice: la Escuela del Derecho Natural fundamenta la existencia de la sucesión legítima en el orden de la sangre, es decir, los parientes que están consanguíneos. Ya ustedes saben que pues ya, si bien es cierto, desde el derecho romano se habla del parentesco consanguíneo, porque sangre es con sangre, por eso es consanguíneo, pero pues la sangre no es realmente, con los avances de la ciencia, los que nos determina el parentesco con una persona, sino es información genética. Pero bueno, esta escuela antigua del derecho natural, pues ¿quién tiene derecho a heredar? Pues precisamente las personas que están unidas más cercanas con el difunto por lazos de sangre. La doctrina biológica, en donde desde el punto de vista científico nos decían ellos, los descendientes de un individuo son desmembraciones sucesivas de un ser. Pues sí, todavía hay gente que lo piensa así. Otra más es la teoría de la afectación presunta del difunto, la afección presunta del difunto, es decir, se supone que a quién les vamos a dejar los bienes. Un error que cometen todas las personas es decir: ¿para qué estoy trabajando? Todo lo que estoy trabajando, nos dicen nuestros padres, es para ustedes. Y pues nosotros como hijos nos los creemos, ¿verdad? Y entonces cuando la persona falta, o cuando hace testamento y no nos deja, pues ya se imaginará pues cómo no nos dejó, cómo se atrevió a no incluirme en su testamento, si él dijo que todo lo que trabaja y todo lo que ha hecho en su vida es para nosotros, pues yo también soy su hijo. Entonces, bajo ese principio, pues la ley presume que quiénes son los que van a tener derecho a heredar cuando la persona no dispuso o no hizo testamento, pues sus parientes más cercanos, ¿verdad? Por esa voluntad presunta, porque a quién se lo deja, pues a los más cercanos, con los que tiene mayor lazo consanguíneo de parentesco. Y una tercera teoría, que es la teoría de la copropiedad familiar, que, bueno, ahí es un poco más complicado. El heredero lo es por ocupar un puesto en la familia. ¿Por qué vas a heredar? Porque formas parte de esta familia. Y como formas parte de esa familia, pues tienes un derecho previamente ganado. Pero ese, si bien es cierto, opera en la sucesión legítima, a través del testamento se le puede quitar y sin discusión alguna. ¿Cuál es la que nosotros seguimos? La de la voluntad presunta del difunto. La ley presume que el difunto quiso beneficiar, pero no lo hizo, porque así somos: mañana de esto, mañana lo hago, y ahora sí, y así nunca lo hacemos, y así se pasan los años. Y fíjense, no solamente se le pasa a la generalidad, sino incluso a los mismos abogados. Si nosotros hacemos y levantamos una encuesta a cuántos abogados tienen realizado su testamento, pocos. ¿Por qué? Si saben las consecuencias, si quieren, ¿no? Porque no tienen todavía, o sea, eso sí es muy arraigado, de que solamente es el testamento cuando ya te vas a morir. Y entonces, pues si no me voy a morir, ¿para qué hago testamento? Previsores pocos. Han hecho algunos que son muy previsores, pero otros no tanto. Decíamos, a esta sucesión se le llama sucesión legítima porque está señalada en la ley, también intestada porque no se hace testamento, o sucesión ad intestato, que quiere decir en la traducción o como uno que muere sin testar. De las tres formas le podemos decir. ¿Qué principio
principios se encuentra fundamentada esta sucesión legítima? Únicamente tendrán derecho a heredar las personas designadas en la ley, no más. La ley nos va a marcar el orden en que se va a tener derecho a heredar y nadie se puede saltar ese orden, es ese y no otro. Los parientes cercanos, un principio fundamental que ya la maestra también ha enunciado, los parientes cercanos excluyen a los lejanos y en esta sucesión se puede heredar por cabeza significa por derecho propio, porque soy el pariente más cercano y tengo ese derecho, o bien por estirpe, que es lo que se llama también la doctrina, mal llamado derecho de representación o sustitución legal en la sucesión legítima. Es decir, que cuando por alguna circunstancia el heredero que le corresponde por sucesión legítima es premuerto, incapaz para heredar, repudia la herencia, entonces, ¿verdad?, sus herederos de ese heredero entran en su lugar, pero no siempre, solamente en los casos señalados en la ley, que eso es que hay que tener muy en cuenta. ¿En qué supuesto solamente? Cuando estamos hablando de los descendientes de ulterior grado, o sea, los nietos en sustitución de los hijos del difunto. Y el segundo supuesto se da en el caso de los sobrinos en lugar de los hermanos del difunto, que son premuertos, incapaces para heredar o repudiaron la herencia. Pero fíjense, nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta, las reglas que se aplican a la sucesión legítima son distintas a la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria tiene su propia normatividad, hay instituciones en las que se unen y convergen, por ejemplo en la conmoviencia que estaba hablando la maestra, por ejemplo en el derecho a recibir alimentos, otra institución también común pudiese ser la capacidad para heredar, son instituciones comunes. Pero ya en la aplicación nosotros tenemos que separar lo que es la sucesión testamentaria, si vamos a aplicar una sucesión legítima, olvidamos esos conceptos y nos vamos estrictamente a la normatividad del derecho que corresponde a la sucesión legítima, porque mezclarlos es un problema. Pues tenemos que ver qué sucesión es y en base a eso aplicar la normatividad. En capita significa que se hereda por cabeza, se dice que hay herencia por cabeza cuando el heredero recibe el nombre propio, es decir, no es llamado a la herencia en representación de otro. La herencia por cabeza la tenemos en todos los hijos, en los padres, en los colaterales, en el cónyuge supérstite, también en la concubina supérstite. Por estirpes en sustitución y es en los casos que ya hemos señalado. También otra forma de heredar en la sucesión legítima es heredar por líneas. Y también tampoco en todos los casos, sino solamente en los señalados por la ley. Por ejemplo, cuando en la sucesión intervienen los ascendientes, es decir, fallece la persona y solamente deja ascendientes de ulterior grado, que vienen a ser los abuelos, pero todos o la mayoría, con las excepciones que tenemos de la reproducción asistida, pero tenemos entonces abuelos paternos y abuelos maternos. Entonces, si al autor de la sucesión sus parientes más cercanos son sus abuelos paternos y sus abuelos maternos, la herencia se divide por línea paterna, 50% para la línea paterna, 50% para la línea materna, ¿verdad? Y después, lo que le corresponda a cada una de esas líneas se le entrega a los abuelos que subsisten. Si existen los dos abuelos paternos, se divide 25 y 25, ¿verdad? Y si en el lado paterno solamente vive el abuelo, pues él se lleva el 50%. Y esa es la sucesión por línea. Hay otra que se utiliza, que yo no se las coloqué aquí, pero bueno, ustedes pueden decirme. Consideramos que falta una, que es la heredad por troncalidad. La heredad por troncalidad no se da en México, porque podemos decir que se da en los sistemas jurídicos donde se tienen monarquías, ¿verdad? Y entonces ahí hay ciertos bienes que necesariamente se tienen que dar por troncalidad a los parientes de ese tronco. Y entonces ahí lo importante es no solamente ser pariente, sino pertenecer a ese tronco. Por decir algo, para no referirnos y herirse susceptibilidades. Si una persona es el rey y se casa con una plebeya, los bienes que tiene el rey por troncalidad, aunque ella sea la esposa, nunca van a llegar a sus manos, aunque sea la cónyuge superior. Muere el rey y dice, bueno, yo heredo. No, esos bienes que son por troncalidad se sacan y vas a poder heredar todos los demás que no sean por troncalidad como cónyuge supérstite, pero estos ni siquiera por testamento los pueden disponer. Esos bienes van a dar a la familia de ese tronco del rey, o sea, los familiares por troncalidad del rey.
y así sean, y se busca quiénes son sus parientes por esa línea para entregarse. Pero bueno, nosotros, yo no los toqué aquí porque nosotros no tenemos monarquía, afortunadamente, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué condiciones necesitamos para suceder a intestato? Pues desde luego la existencia del sucesor en el momento en que se abre la sucesión. Es decir, como decía la maestra hace un momento, necesitamos que tenga personalidad jurídica y para tener la personalidad jurídica tiene que realmente haber nacido ya o haber sido concebido en el momento del fallecimiento del autor de la sucesión, y si ha sido concebido, pues necesitamos que nazca en las condiciones de viabilidad jurídica, es decir, que se desprenda del seno materno de 24 horas o antes de ese plazo sea presentado al registro civil para que pueda heredar. Entonces, la persona debe de existir, el que va a heredar por sucesión legítima, en el momento en que se abre la sucesión. La sucesión se abre a partir del momento del fallecimiento. Cuando una persona fallece, en su acta de defunción se señala exactamente la hora y el día. En esa hora, en ese momento, si nosotros decimos las 10 horas con 5 minutos falleció, a las 10 horas con 5 minutos del día 17 de octubre del 2014, a partir de ese momento se abrió la sucesión, por una ficción jurídica. Desafortunadamente, ahora que tramitamos las sucesiones legítimas, ya no se emite el auto diciendo al juez como lo hacían antes y como lo hacen en otros estados. Si nosotros tramitamos la sucesión y 5 años después pensemos que estamos en el 2019 y la persona falleció hace 5 años, en 2014, bueno, entonces el auto decía, se tiene abierta la sucesión a bienes de tal persona a partir del día 17 de octubre de 2014, por esta ficción jurídica, que se abre en el momento del fallecimiento. Que tenga el sucesor capacidad para heredar, es decir, nosotros, hace un momento también le comentaba la maestra, tenemos regulado en el Código Civil cuáles son las capacidades. La regla general es que todas las personas, todos los habitantes del Distrito Federal tienen plena capacidad para heredar, con excepción de aquellas a quienes la ley estrictamente les prohíbe o les limita ese derecho. ¿Y cuándo son o cuáles son esas causas de incapacidad para heredar? Por falta de personalidad, por presunción de influencia contraria a la voluntad del testador o a la verdad o integridad del testamento, por renuncia o remoción de un cargo conferido en el testamento, que eso es importante, en el testamento, no en la sucesión legítima. También por falta de utilidad pública y por falta de reciprocidad internacional. Entonces, en esos supuestos existe la incapacidad para heredar, y entonces, pues, si es incapaz para heredar, no tendrá ese derecho, tendremos que ver otro pariente que sí tenga la capacidad. Cuando en la sucesión legítima un heredero es declarado incapaz, entonces vamos al siguiente pariente. Ahí se como que ya está excluido, pues el otro que sigue en el orden más cercano. La incapacidad para heredar tanto en la sucesión legítima como en la sucesión testamentaria no es a decisión de las partes, sino que tienen que someter, es un procedimiento que se tramita ante el juez para demostrar la incapacidad, fundado en el artículo 1313 del Código Civil y siguientes. Y bueno, pues desde luego una condición importante es ser pariente, eso es lo que más nos interesa, ser pariente en la sucesión legítima. ¿Qué sistema tenemos o cuáles son las reglas del Código Civil? Bueno, pues los principios que inspiran a esta sucesión legítima es que los parientes más próximos excluyen a los lejanos, y aquí hacemos también un paréntesis. Si bien es cierto, nosotros hemos aprendido que los cónyuges no son parientes, son eso, cónyuges, constituyen una familia, pero no son parientes. Bueno, pero para efectos del derecho sucesorio se les toma como los parientes más cercanos, pero no son parientes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los parientes que se hallen en el mismo grado heredarán por partes iguales. Si hablamos heredan los hijos, entonces son todos los que demuestren que son hijos, sean nacido fuera de matrimonio o dentro del matrimonio, o simplemente reconocidos. Pero todos los que demuestren que son hijos del autor de la sucesión, ¿con qué lo demostramos? Con el acta de nacimiento. En la sucesión legítima no podremos demostrar de ninguna otra manera el tener el carácter de hijo. Alguien decía, bueno,
A través de nombre, trato y fama, ¿se acuerdan de la filiación? Nombre, estado, la posesión de estado de hijo. Con eso no lo vamos a obtener. Si nosotros tenemos un problema en donde el de cuyus, por aquí nos habla del testador, le dio trato de hijo a una persona y todo el mundo lo sabe, lo trató como hijo, lo llamaba a su hijo, pero que nunca lo llevó a registrar, pero todo el mundo sabe que le dio el trato de hijo, y entonces abre la sucesión legítima, error más grave, y es el único que con derecho a heredar, terrible, porque entonces le abrimos la puerta que ingrese el Distrito Federal, que está muy pendiente ahora, y entonces va a heredar por sucesión legítima porque esta persona no demuestra el entroncamiento. No es posible demostrar el entroncamiento con llevar 2 testigos al juez de lo familiar que está tramitando la sucesión para que quede. Eso no es posible. Si tenemos ese problema, no tenemos que resolverlo de 2 formas. Uno, hay que tramitar la imputación de la paternidad del presunto hijo, tramitar un juicio. Pero ahí tenemos todavía un problema, es súper difícil. Y segundo, tenemos otra cuestión, que hay una norma del Código Civil que nos dice que sí se puede, desde luego, investigar la paternidad después de fallecido, pero que no es con la finalidad, o no debe de hacerse con la finalidad de obtener una porción hereditaria. Y entonces, sorpresón. Entonces, va unida a esa, tengo que tramitar ese procedimiento, pero unido también con demostrar en la información testimonial de la sucesión legítima, que nos marca el artículo 802 del Código de Procedimientos Civiles, demostrar ahí también que se tenía nombre, trato y fama, y que era tratado como hijo, social, familiarmente, que era reconocido como su hijo, independientemente de que ya tenga yo la constancia judicial, porque si no, no. Ahora, si tenemos ese supuesto, la persona sí era reconocido como hijo, pero definitivamente pues no hay forma de tener los medios de prueba para tramitar un procedimiento judicial de investigación de la paternidad, pues sencillamente no tramitemos la sucesión. Y si la persona está en posesión de los bienes, pues lo recomendable es siga en posesión de los bienes hasta que logre pasar el tiempo para la prescripción, y entonces en lugar de tramitar sucesión, pues prescriba. No hay otra, porque si no, pues al contrario perdería todo lo que él señala que le corresponde, pero que no hay forma de demostrarlo. El parentesco por afinidad no da derecho a heredar en nuestro sistema. Hay en otros sistemas jurídicos en donde la suegra, el suegro, la nuera, el yerno pueden heredar, pero aquí no. El parentesco por afinidad no da derecho a heredar. Recuerden, el parentesco por afinidad no solamente tenemos como efecto, después de cindido el matrimonio, y el concubinato, perdón, que surge también por concubinato, el impedimento para contraer matrimonio entre los parientes afines entre línea recta, ascendente, descendente, sin limitación legal. Al regularse la adopción plena, el adoptado hereda como hijo consanguíneo, es decir, como si se tratara de un hijo biológico. Ya no, aunque otro problema que tenemos, en la sucesión legítima tenemos reglas para heredar derivado de la adopción simple, pero pues ¿cuál simple? Si la única que tenemos en el Distrito Federal es adopción plena, y solamente subsiste el caso del artículo que marca el 410D, que ya saben que tenemos un problema, que si está derogado y no, y que ya una vez revisado no está derogado y entonces está vigente. El artículo 410D permite la adopción simple entre personas que son parientes consanguíneos, y ahí no se rompe el vínculo consanguíneo porque son parientes consanguíneos, sino que subsiste nada más la relación jurídica entre adoptante y adoptado. El parentesco consanguíneo entonces da derecho a heredar en la línea recta, ascendente o descendente sin limitación de grados, pero siempre bajo el principio de que el más cercano excluye al lejano. Y en la línea colateral se tiene derecho a heredar hasta el 4º grado. Entonces tendrán derecho a heredar los hermanos, los medios hermanos, los sobrinos respecto de los tíos, o el tío respecto del sobrino, los primos y el tío abuelo, sobrino nieto. Son los que tienen derecho a heredar por sucesión legítima. Ningún pariente que nosotros le podemos llamar parientes, los primos segundos o los primos lejanos o lo que ustedes quieran, ningún otro más, sino hasta el 4º grado, que son los que hemos enunciado. ¿Cuáles son las reglas que aplicamos en esta sucesión legítima? Respeto escrupuloso
a la ley, a la norma, como nos va señalando de cómo se tramita la sucesión legítima y quiénes tienen derecho a heredar. En cambio, en la sucesión testamentaria, como vieron ustedes, es el respeto a la voluntad del testador. Y aquí el respeto a la voluntad presunta que está marcada en la ley del difunto. Se deben aplicar las reglas de incapacidad para heredar, que ya nosotros más o menos se las enunciamos, y se aplica la sustitución hereditaria en los casos estrictamente señalados en la ley. Efectivamente, en materia de sucesión intestada, tenemos esta problemática de que algunos autores le llaman el derecho de representación en la sucesión legítima. O sea, los dos casos que regula la ley es exclusivamente si derivado de la sucesión legítima el difunto dejó 3 hijos, sus 3 hijos tienen derecho a heredar, nada más que uno, vamos a pensar su hija Carmen, es premuerta, murió antes que el testador. Entonces, van a venir a heredar en sustitución de Carmen, que es premuerta, los hijos de Carmen. Y eso se llama heredar por sustitución. Entonces, no por derecho de representación, porque la representación, como ustedes saben, desde el punto de vista del derecho civil surge por voluntad de las partes, se tiene voluntad, por disposición de la ley, pero además no se puede representar en este supuesto, en un procedimiento judicial que se está tramitando, pues simplemente por una norma, primero, porque lo que se da es una sustitución, y segundo, porque la representación o surge, como decíamos, por disposición de la ley, o surge por voluntad de las partes. Encontramos también entonces este principio, si se da la sustitución, o sea, los hijos de Carmen vienen a heredar en sustitución de ella porque es premuerto, pero dijimos también, no solamente porque es premuerto, sino porque fue incapaz para heredar o bien renunció a la herencia o la repudió. En ese sentido, los principios que aplicamos para la sustitución serían: el sustituto adquiere los derechos del sustituido tal y como los hubiese recibido, es decir, se coloca en el mismo lugar de Carmen y con la misma calidad, lo mismo que iba a recibir es lo mismo que van a recibir. Claro está que, fíjense, aquí hay que tomar en cuenta en la sustitución, teníamos 3 hijos de Carmen, son 5 los herederos ahora, los 3 hijos de Carmen más los 2 hijos del difunto, pero la herencia se divide en 3 partes. Primero se hace la división por cabeza, 3 partes, y la parte que le correspondía a Carmen se divide en los 3 hijos que dejó Carmen. No se divide en 5 porciones, aunque sean los 5 los que van a heredar, no es así. Se dividen en 3 porciones por cabeza primero, y luego lo que correspondía a Carmen se divide por estirpes. No hay que confundir, esto hay que tener mucho cuidado. El sustituto sucede al sustituido no solo en los derechos, sino también en las obligaciones. Por lo tanto, ¿verdad? Si recuerden, cuando nosotros abrimos una sucesión, la primera regla es que antes de distribuir la herencia se van a pagar las deudas del difunto. Pero las deudas del difunto, efectivamente, se pagan no con los bienes de los herederos, sino con lo que dejó el difunto, porque eso se llama heredar a beneficio de inventario. Por lo tanto, ¿verdad?, tienen la obligación los sustitutos de cumplir con esas obligaciones que dejó el difunto, pero no con su patrimonio, sino con lo que dejó el difunto. De tal manera que si no alcanzarán a pagarse las deudas con lo que dejó el difunto, sencillamente ya se dejaron de pagar. Ya será una decisión de cada persona en particular, decir, no, pues para que no haga el mal de mi papá, yo agarro y pago las deudas. Pero eso es una decisión. Pero la ley no me puede obligar a pagar las deudas de mi progenitor si dentro de su patrimonio que él dejó no se alcanzó a pagar. Es condición que el sustituto tenga las condiciones necesarias para suceder, o sea, tener plena capacidad también para heredar. Solo tiene lugar en los casos señalados en la ley. La sustitución no se da, como en el caso de la sucesión testamentaria, a decisión del testador. El testador sí dice, instituyo como heredera a Lupita, y para el caso de que Lupita sea incapaz para heredar, premuerto o no, o repudie la herencia, en su lugar señalo a Carmen. Y para el caso que Carmen no pueda, lo mismo, entonces señalo a Pedro. Y para el caso de que Pedro no pueda, entonces a Rodrigo. Y si Rodrigo no puede,
y puede ser al infinito. ¿Qué quiere decir cuando eso lo hace en la sucesión testamentaria? Que lo que quiso el testador es que jamás su sucesión o sus bienes fueran a dar a la sucesión legítima. O sea, él está señalando perfectamente a dónde van a ir sus bienes después de su muerte. Pero aquí, en la sucesión legítima, no se da esa situación. Aquí en la sucesión legítima, la sustitución solamente son esos dos supuestos y no ninguno más. Bueno, yo aquí les coloqué que ya por tiempo no nos da, una tesis jurisprudencial que habla precisamente de la sustitución. Hay que tomar en cuenta eso. ¿Cuándo se abre la sucesión legítima? Cuando no hay testamento. O existiendo testamento, este pierde su validez. Pero el testamento no pierde su validez nada más porque alguien ya perdió validez el testamento. Necesitamos tramitar el juicio correspondiente y que haya una sentencia que haya causado ejecutoria donde nos diga con claridad que el testamento ha perdido eficacia o que no fue declarado válido, para entonces abrir la sucesión legítima. Y habrá muchos casos, por ejemplo, en un testamento hológrafo, si el sobre donde consta el original del testamento hológrafo está abierto, ese testamento ya no vale y en consecuencia hay que irse a la sucesión legítima. Si en el testamento público cerrado el sobre también, en la cubierta del sobre están borradas o raspadas las firmas del testador o de los testigos, ese testamento ya no vale. O lo que sucede mucho en la práctica, o lo que sucede, que es una de las razones por las cuales se derogaron los testamentos. Las personas ven un sobre, los familiares del difunto, cerrado, y dice testamento, y lo primero que los lleva a abrirlo. Y al abrirlo pierde eficacia, pierde validez. Y aunque tengamos el testamento y no le hayan alterado nada, pero ya está abierto, entonces, aunque lo llevemos al juzgado, que nos va a decir que ese testamento no vale y hay que abrir la sucesión legítima. Por eso es esta regla: cuando no hay testamento o existiendo testamento, este pierde su validez. En el caso del testamento público abierto, también puede perder validez. ¿Por qué? Porque no se cumplieron las formalidades establecidas en la ley. La ley señala las reglas para hacer testamento. Yo les comentaba el otro día a mis alumnos, estuve en una notaría en donde están levantando su testamento público abierto. No está el notario, la ley dice que es el notario que le debe dar lectura, y es el asistente del notario el que le está dando lectura, pero además la heredera o la persona que ha señalado como heredera, la testadora, estaba ahí presente, y eso está perfectamente prohibido por la ley. Entonces, si hubo más testigos como en ese caso había, y se abre la sucesión testamentaria de ese testamento público abierto y se demuestra esa circunstancia, pues no solamente, olvídense de la responsabilidad del notario, sencillamente, ¿qué va a suceder? Pues que no es válido. O bien, que es algo también que hemos visto en la práctica, cuando se hace un testamento de una persona privada de inteligencia mental o que sencillamente no tiene la capacidad para hacer testamento. Y el notario dio fe que estaba a su juicio en plena capacidad. O sea, por eso les quiero decir que aunque tengamos un testamento autorizado por notario y tiene fe pública, si nosotros tenemos los medios de prueba para demostrar que no tenía la plena capacidad para hacer testamento, se promueve la nulidad de ese testamento. Y se han demostrado, hay varios casos, muchísimos, más de los que se me han. Independientemente, repito, de las sanciones. Estamos viendo aquí exclusivamente las problemáticas. Entonces, en esos supuestos, el testamento se hizo, no se cumplieron las formalidades, pierde validez y en consecuencia hay que abrir la sucesión legítima. Si el heredero no cumple con la condición impuesta por el testador, bueno, no vamos a ver todas las condiciones, pero vamos a pensar una condición perfectamente válida, y el heredero no cumplió con la condición, entonces sencillamente hay que abrir la sucesión legítima. Cuando el heredero es premuerto, en la sucesión testamentaria, cuando habiendo un heredero designado en el testamento, este es premuerto, hay que abrir la sucesión legítima respecto de su porción, no en todo el testamento, sino respecto de su porción. No hay derecho de acrecer, que es algo que no hemos manejado, no hay derecho de acrecer en la sucesión testamentaria. No es que somos 3 herederos, a los 3 hermanos nos dejó nuestro progenitor y entonces ya murió uno de los hermanos, entonces nos repartimos la herencia entre 2. No. En la sucesión legítima
puede darse, pero no es sucesión testamentaria, ¿no? Y entonces lo que implica es que hay que abrir la sucesión legítima. Si se repudia la herencia en el caso del heredero testamentario, si repudia la herencia, entonces igual hay que abrir la sucesión legítima. Y finalmente, cuando el heredero es incapaz, pues desde luego hay que abrir la sucesión legítima. Personas con derecho a heredar una sucesión legítima, en primer lugar, los descendientes. Y cuando hablamos de los descendientes, los hijos, en primer lugar, ¿verdad? Tienen un derecho de preferencia. Y fíjense ustedes que yo, desde mi particular punto de vista, siempre he dicho que aquí debiese de modificarse porque tenemos un concepto un poco injusto a veces. Si las dos personas han convivido toda su vida, se casaron como esposos, han hecho juntos un patrimonio, pero al momento, y están casados en separación de bienes, pero al momento de fallecer, al cónyuge supérstite, ese que apoyó con su tiempo, con su dedicación, con su trabajo, con su dinero, para construir un patrimonio, pero muere, vamos a decir, el señor, la señora va, como cónyuge supérstite, va a ingresar a la sucesión exclusivamente como hijo, pero siempre y cuando demuestre que no tiene bienes, o los bienes que tiene no igualan a la porción de un hijo. Pero si ya es parte de su trabajo, es parte de su actividad de toda su vida, como un hijo. Otros, en el Distrito Federal, en otros estados de la República, ni siquiera se entra a revisión si tienes bienes o no tienes bienes. Heredas como un hijo, se me hace más justo. No tienes que demostrarme si tienes o no bienes, simplemente eres cónyuge supérstite, hombre o mujer, heredas como un hijo. Es decir, al difunto le sobreviven 3 hijos, más la cónyuge supérstite, la herencia se divide entre todos, por partes iguales. Heredas como un hijo. En el Distrito Federal no es así. ¿Qué tenemos que hacer? Demostrar que el cónyuge supérstite no tiene bienes, primer punto. ¿Y cómo lo demostramos? Pues por la simple manifestación bajo protesta de decir verdad. Y en caso de que los demás herederos, que se dan los casos, se dan los casos que se esté peleando la madre con los hijos o el padre con los hijos por una porción hereditaria o por disminución. ¿Por qué va a tocarle a mi mamá lo mismo o a mi papá lo mismo? No. Porque él tiene bienes y entra el problema judicial fuerte. ¿Para qué nos abren esa puerta? Mejor sencillamente evitarnos esas rencillas familiares y cónyuge supérstite, se me hace más sano, pues heredas igual como uno. Ahora, en la otra, no tiene bienes o los bienes que tiene no igualan a la porción de un hijo. Otro problema, ¿cómo le demuestro que los bienes que tiene no igualan a la porción de un hijo? Tengo que hacer un avalúo de los bienes que tiene el cónyuge supérstite. Y una vez que hago el avalúo, entonces lo sumo, fíjense nada más, lo sumo con el patrimonio líquido que se va a repartir. Y entonces, ¿cuánto tienes tu cónyuge supérstite? ¿Cuánto vale? Ya tengo aquí el avalúo. ¿Cuánto vale todo lo que se va a repartir? Ya tengo aquí el avalúo. Lo sumamos todo y entonces lo dividimos entre 4, o en el ejemplo que estamos manejando. Y una vez que lo sumamos entre 4, lo dividimos entre 4, entonces ya sabemos que tu cónyuge supérstite ya te adelantamos, pero si serán sus bienes. Ya te adelantamos una porción, tienes tanto, ya nada más te completamos lo que te falta. Y así todos reciben igual. Digo, esa es una cuestión que debiese modificarse. Ahora, los cónyuges. Ahora, he de decirles que los concubinos tienen el mismo derecho a heredar y las reglas se aplican igual en el caso de los cónyuges. Por eso no la coloqué ahí, porque el cónyuge o concubino tienen los mismos derechos a heredar. También se tiene derecho a heredar por sucesión legítima a los ascendientes, pero hay reglas específicas. Los ascendientes son los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, en su caso el chosno. Los parientes colaterales son los últimos, después de que no haya ni descendientes, ni cónyuges, ni ascendientes, entonces pasamos a los colaterales. Sin embargo, eso es lo que dicen, y parece ser que los parientes colaterales se heredarían solamente que no haya cónyuges o concubinos, pero eso no es cierto. Porque hay una norma en la sucesión legítima que nos dice que si al autor de la sucesión le sobrevive su cónyuge y sus hermanos del difunto, no tuvo hijos, pero sobrevive su cónyuge y los hermanos, la herencia se divide en 3 partes y 2/3 partes se entrega al cónyuge supérstite y 1 a los hermanos. Aquí alguien diría, ¿para qué intervienen los hermanos? ¿Por qué no se lleva todo el cónyuge supérstite?
es una norma que está así. Entonces, solamente que no haya hermanos es como los parientes colaterales en tercer grado, los parientes colaterales hasta el cuarto grado entran a heredar unos después de otros, o sea, siguiendo el principio, los parientes más cercanos excluyen a los lejanos, por partes iguales, y hasta el cuarto grado. Ahora bien, si no hay ningún pariente, o habiendo el pariente, porque eso sí, habiendo el pariente actualmente, es algo que también quizás debiese reformarse. No habiendo pariente, entonces, o que habiéndolo no demostró su entroncamiento con el difunto, heredará el DIF, Distrito Federal. Nuestro Código Civil todavía habla de la beneficencia pública, el capítulo se llama de la beneficencia pública, pero en realidad, cuando vemos los artículos, pues digo, afortunadamente se modificó el DIF, Distrito Federal. La beneficencia pública antes de que se hiciera la reforma en el Código Civil para el Distrito Federal era entregarle herencia a la Secretaría de Salud, ¿verdad? Ahora, de los descendientes, bueno, las reglas es si solo se le sobreviven hijos al autor de la herencia, se divide la herencia todos por partes iguales. Si concurren hijos con cónyuge, bueno, pues sencillamente, obviamente los hijos excluyen a los demás con excepción del cónyuge, o sea, excluyen a todos los parientes menos al cónyuge. El cónyuge en este caso se le entiende lo que les decía a ustedes como pariente más cercano que no es pariente. ¿Y qué parentesco más cercano? Como si fuese hijo, pero siempre y cuando no tenga bienes o los bienes que tienen no igualan a la porción de un hijo. Si quedaran hijos y descendientes de ulterior grado, que es el caso de herencia por sustitución o mal llamado derecho de representación, es decir, hijos y nietos, los hijos heredan por cabeza y los nietos por estirpe. Si solo quedaran descendientes de ulterior grado, o sea, puros nietos, todos sus hijos son premuertos. Solo lo que les sobrevive son sus nietos. Primero la herencia se divide por cabezas, o como dice aquí, más bien por estirpes. Pero ¿cómo sucederá eso? Si eran 3 hijos, entonces la herencia se divide en 3 y después cada esa porción se divide por estirpes, es decir, a los que existan de cada quien. Por decir algo, Carmen, Hugo y Luis. Carmen tuvo 10 hijos, Luis tuvo 1 y Hugo tuvo 2. Entonces la porción de Carmen se divide en 10. La porción de Hugo se divide en 1 y así, dependiendo de los hijos que tuvieron. En el caso de la sucesión de los descendientes, concurriendo hijos con ascendientes, los ascendientes solamente tendrán derecho a recibir alimentos y que en ningún caso pueden exceder la porción de uno de los hijos. Entonces, le sobreviven hijos, pero también sus padres, y estos los estaba alimentando, pues solamente tendrían derecho a recibir alimentos. Pero aquí siempre, en la práctica, siempre y cuando no haya más parientes con la obligación de proporcionar alimentos a los padres del difunto. Porque si los padres del difunto tienen más hijos, ¿quiénes son los más obligados directamente? Pues sus hijos, no los nietos, ni el difunto que ya se fue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí sí tenemos que tener cuidado. Si hay más parientes cercanos, que serían los hijos, o sea, los tíos que tienen la obligación de dar alimentos a su progenitor, entonces podemos promover que no sea a cargo de la masa hereditaria el dar alimentos a los ascendientes. A falta de descendientes y de cónyuge, sucede el padre y la madre por partes iguales. Ahí sí. A falta de descendientes y de cónyuge, heredan el padre y la madre por partes iguales, ya se los dije. Y si solo hubiere padre o madre, ese se lleva todo. Y si solo hubiese ascendientes de ulterior grado, o sea, abuelos paternos o maternos, la herencia se divide por líneas, que esto ya lo habíamos manifestado. Si hubiere desascendientes por ambas líneas, se divide la herencia por 2 líneas, una para 50% para la línea paterna, 50% para la línea materna, y luego se hace la sustitución correspondiente. Concurriendo los adoptantes con ascendientes del adoptado en forma simple, ya no tenemos la herencia de este, se dividirá por partes iguales entre los adoptantes y los ascendientes. Pero aquí fíjense, como tenemos adopción plena, dejamos de tener esto. Solamente que tengamos un caso todavía por ahí que no haya hecho la conversión de adopción simple a adopción plena y que entonces fallece el adoptado, ¿qué sucede? Existen sus padres biológicos y existen los padres adoptivos. La herencia se divide así. Pero si estamos hablando ya de una adopción plena, aunque se enteren, por ejemplo, los padres consanguíneos biológicos,
y dicen, y hayan acudido incluso al velorio, si ustedes quieren, que ya hay un caso así. Bueno, pero a la herencia no tienes derecho. ¿Quién se va a llevar toda la herencia? El padre adoptivo o los padres adoptivos, porque se rompió el vínculo con la adopción previa. Bueno, la asociación de los cónyuges, pues tenemos una regla específica, ya las hemos enunciado. Cuando hablamos de la asociación de los cónyuges es porque no hay ascendientes, y entonces si concurre el cónyuge con descendientes, ya sabemos que son los hijos, ya es la regla que anunciamos. Si concurre el cónyuge que sobrevive con ascendientes, pues entonces la herencia se divide en dos partes, una para el cónyuge y la otra para los ascendientes. Si concurre el cónyuge con hermanos del autor de la asociación, la herencia se divide en tres, ya dijimos. Y si solo hay hermanos por ambas líneas, sucederá por partes iguales, es decir, no dejó ni cónyuge, ni concubina, ni concubino, y entonces la herencia se divide entre todos sus hermanos por partes iguales, y ahí vemos cómo se da la sustitución en la expresión legítima. Los sobrinos heredan por estirpe y los hermanos por cabeza. De los colaterales, a falta de hermanos, sucederán sus hijos, o sea, son los parientes colaterales en tercer grado, son los sobrinos del autor de la sucesión, y a falta de parientes colaterales de segundo y tercer grado, sucederán los parientes más próximos dentro del cuarto grado, por partes iguales. Ahí sí ya no entramos a ver, es decir, cuando estamos hablando del cuarto grado, tío, abuelo, sobrino, nieto, es por partes iguales, o primos, con primos, todos en cuarto grado. Pero recuerden, el tío abuelo con el sobrino nieto está en cuarto grado en la línea colateral desigual, y los primos están en el cuarto grado en la línea colateral igual, no importa, todos son parientes del cuarto grado y se divide entre todos ellos. La asociación de los concubinos, mismas reglas de la asociación de los cónyuges, nada más que para plantearles aquí. Aquí sí en materia sucesoria no es lo mismo ser cónyuge que ser concubino. ¿Por qué? Porque en el caso de ser cónyuge acredito mi derecho a heredar con el acta del matrimonio. En el caso del concubinato no tengo acta. No tengo de cuándo inició el concubinato. Y entonces tengo que demostrar la existencia del concubinato. Les decía yo que actualmente ya se hace una especie de jurisdicción voluntaria donde se acude la persona interesada, después de lo familiar, acompaña a los testigos y de toda la documentación para que acredite que vivían en el mismo domicilio común, y se levanta esa constancia, y entonces sí, con esa constancia abro el juicio sucesorio acreditando que soy el concubino o concubina supérstite. Y todavía está sujeto, a pesar de eso, está sujeto ¿a qué? A que se impugne esa existencia del concubinato. ¿Por qué? Porque tenemos esta situación. El concubinato se distingue con la simple separación de las partes, de los concubinos. En el momento en que un concubino se enoja y cierra la puerta y dice adiós, me voy, y se va y no regresó, se extinguió el concubinato. Y después se vuelven a contentar y otra vez y dicen, bueno, vamos a... Y para la mala suerte muere la persona antes de que se cumplan 2 años, ya no hay concubinato. Pero vivieron 30 años juntos, sin nada más que fíjate que hace 6 meses que se pelearon, se separaron y luego se contentaron y volvieron otra vez a cohabitar. No, no hay concubinato. ¿Qué quiere decir? Que tú como concubino o concubina no acreditas la existencia. Entonces, en el caso del concubinato hay que tener mucho cuidado de que realmente se den los elementos y herramientas de existencia del concubinato, porque si no es así nos metemos en un problema. Bueno, si el concubino o concubina no acredita tener esa calidad para heredar, pues entonces los bienes van a dar al Distrito Federal. Y bueno, nosotros sabemos, el DIF tiene también un impedimento, pero bueno, ¿qué impedimento? No podrá tener esos bienes dentro de su patrimonio, dentro de su capital social, pero si bien es cierto, pues se venden y se le entregan. Pero yo realmente creo que en estas sucesiones intestadas ahora, o sucesiones legítimas, hay que tener cuidado. Siempre que tengamos una sucesión y no hay testamento, ya lo tenemos perfectamente claro, o tenemos esa presunción, porque nunca lo tenemos claro. ¿Cuándo lo vamos a tener claro? Hasta que se hayan dado los oficios al Archivo General de Notarías y el Archivo Judicial y nos hayan informado que no hay disposición testamentaria, o que bien habiendo disposición testamentaria se ha impugnado y que hay una determinación judicial de que sencillamente ese testamento perdió validez y eficacia, y entonces sí vamos a sucesión legítima.
Pero si hay un riesgo para las personas que tienen en posesión los bienes y que han estado en un momento determinado conviviendo y forjando el patrimonio con el difunto, y abrimos la sucesión legítima con esa situación de que a lo mejor si acreditas, aquí no hay a lo mejor, o aquí o tengo la certeza de que vas a demostrar tu entroncamiento, o tengo la certeza que vas a demostrar el concubinato, o sencillamente mejor no lo hagas. ¿Por qué? Porque en otra época a quien se le daba, a quien se mandaba a llamar, decíamos, era la Secretaría de Salud. ¿Y qué sucedía? En realidad la Secretaría de Salud ni se apersonaba el juicio, pocas veces aparecía por ahí. Después ya en los últimos años, del 2000 para acá, empezó a intervenir. Y cuando se hizo la reforma para el DIF, pues el DIF siempre ha estado presente, ¿eh? El DIF sí llega y nosotros vamos a los abogados del DIF, o los pasantes, pero están ahí viendo el expediente y a ver, y objetan el documento, y se me hace que ese atestado del registro civil es, porque he de decirles otra cuestión, es falso. Entonces también otro problema. Si vamos a tramitar una sucesión intestada y dice, yo tengo la forma de acreditar el atestado del registro civil, el entroncamiento con el atestado del registro civil, primera pregunta, y es real, no es falso. Dígamelo con claridad, porque si no usted se pone en charola de plata, ¿para qué? Pierda su posición hereditaria. O bien es otra responsabilidad de nosotros que estamos con esos procedimientos de qué. Las personas a veces ni saben que era un documento falso. ¿Cómo ven? Porque el que lo hizo falso fueron los papás y nunca se los dijo a su hijo. Pero cuando el DIF, Distrito Federal, ¿qué lo hace? Hace la consulta al registro civil y ubíquenme esta acta de nacimiento y ubíquenme el acta de matrimonio, y resulta que no existe en los archivos. Entonces mejor me adelanto. ¿Qué hago? Tráigame una acta nueva, reciente. Usted tiene su acta, perfecto, sáqueme la reciente. Y entonces ahí hemos encontrado casos en que pues no me la dan, que porque no existe, que pues ahí está. Que porque al papá se le hizo muy fácil que con el coyote que está afuera se lo sacó. Pues sí, pues se le hizo muy fácil. Y así ha pasado toda la vida, nada más que para efectos sucesorios ya no. Y a esa circunstancia, fíjense, quienes ustedes lo van a ver, también se enfrentan cuando estamos hablando de una pensión derivada del ISSSTE, FOBISSSTE y todas las demás pensiones, toda la seguridad social. ¿Por qué? Porque cuando se van a pensionar, le dicen, me trae un acta de nacimiento reciente. Y entonces la persona va y lo saca, pues no encuentra ni acta, ni la encontraron. Pero toda la vida no tuvo ningún problema, ¿no? Se tituló, se fue al extranjero, sacó todo, ha hecho toda su vida normal, pero ¿qué creen que? Pues no hay esa acta. Y no hay porque es falso. Entonces, para materia sucesoria mejor no nos arriesgamos. Me trae sus actas recientes para poder ver el entroncamiento. Y si no las tiene o hay problemas, entonces mejor no lo haga. Sigue en posesión de los bienes y entonces resuelve. Ahora, en el caso del concubinato, la ley nos dice, si varias concubinas alegan o concubinos alegan tener derecho a la sucesión, que vaya, qué sorpresa nos llevamos, ¿verdad? Entonces varias mujeres dicen, yo soy la concubina, la única concubina. Si varias lo señalan así, ninguna va a tener derecho a heredar. Aunque digan, no, pero es que con ella vivía y sabemos, ya ninguna va a tener derecho a heredar, es la sanción total. Entonces también ahí tenemos que tener cierta sutileza. Usted vive en concubina, ¿está segura que es la única concubina? No se ofenda, pero es la única. Pues sí, o no se ofenda. En el caso de los varones, pues, usted dice que era el único, pero no lo sé. Entonces, realmente es así, porque si no, la consecuencia va a ser esta. Y si bueno, pues si es que en el velorio se presentó una señora que dijo, bueno, pues entonces, tenemos para resolver dos opciones. Una, se ponen de acuerdo las dos, o los dos, claro que va a ser muy difícil juntarlos, pero digo, los dos abogados, o sea, es nuestra función. Los dos abogados se ponen de acuerdo para designar a una sola como concubina. Fíjense nada más. Pero obviamente, ¿cómo me voy a proteger? Si a mí me dice su cliente que no sea la concubina, bueno, no voy a discutir mi cliente que no sea la concubina, nada más que me asegura su porción hereditaria. ¿Cómo? A través de una cesión de derechos hereditarios. Esta persona que va a cumplir como concubina me va a celebrar un contrato de cesión de derechos para mi cliente del 50%. Y entonces ahora sí, las dos van a dar, una como concubina y la otra como cesionaria.
Bueno, pues yo les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.